La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. Martin Luther King. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra plática del día de hoy en este foro Despertares Derechos Humanos, en el que tenemos a una férrea defensora, la maestra María Ampudia. Bienvenida, maestra. Un gusto estar con ustedes y un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, sobre todo Juan Ángel, y a mi queridísimo amigo Álvaro Alarcón, hasta donde esté, le mando un abrazo, y a todo el equipo de Despertares Derechos Humanos. Muchas gracias y bienvenida a esta casa de defensores, tu casa. Lo sé, gracias. La maestra Ampudia nos hablará el día de hoy respecto al objetivo 16 de los ODS, paz, justicia e instituciones sólidas, y de quien me permito leer a continuación una pequeña semblanza. María Ampudia González es licenciada en Administración de Instituciones por el SDAI, es maestra en Filosofía Social por la Universidad La Salle, cuenta con una especialidad en tanatología, logoterapia, filosofía antropológica y además cuenta con un máster oficial en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha y un máster en Inteligencia Emocional para docentes en la Universidad por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Actualmente, en su labor como tanatóloga, se ha enfocado en atención por el COVID-19, que tanto nos afecta, y está muy enfocada en cultura de la paz. La maestra Ampudia ha sido relevante activista en defensa de la niñez, divulgadora de derechos humanos, deportista de alto rendimiento en 3 disciplinas y funcionaria pública en diversas instituciones como la Secretaría de la Reforma Agraria, Fobiste y Sedesol, entre otras a lo largo de más de 30 años de trayectoria. Es autora de diversos artículos y múltiples comunicados y campañas personales e institucionales acerca de los derechos de niñez, niñas y adolescentes, publicadas en medios masivos nacionales y extranjeros. Además, ha desempeñado una consistente labor de generación de opinión pública en la mayoría de los medios nacionales en defensa de los derechos humanos de la infancia. Ha coadyuvado a impulsar legislaciones relevantes nacionales en materia de protección de derechos humanos en el Senado de la República, Cámara de Diputados, y ha impulsado legislación local en los estados de Morelos y en mi tierra, Puebla. Ha participado en intervenciones de casos de relevancia nacional en materia de derechos humanos, acompañando a víctimas y protegiendo sus derechos. Adicionalmente, a lo largo de 30 años como tanatóloga, ha sido voluntaria y asesora de más de 15 organizaciones, refugios y centros de protección para la defensa de los derechos humanos de la infancia. Funge como presidenta de la Fundación Y Quién Habla por Mí, especializada en la defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, contando con más de 9 programas específicos, acciones de difusión, capacitación y de cabildeo legislativo en favor de la infancia. En 2014 fue distinguida como Mujer del Año por el Estado de Morelos y fue elegida por el Senado de la República por unanimidad como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, la maestra Ampudia es consejera de la Fundación Escolas, ACE, fundada por el Papa Francisco para promover la dignidad de los jóvenes. Es presidenta de la Fundación Ser de Paz, que promueve la cultura de la paz entre la administración pública y la sociedad. Maestra Ampudia, pues, con una muy larga trayectoria, es un honor para nosotros tenerte el día de hoy aquí presente y pues, bienvenida, te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Yo creo que vamos a tener que cortar esa semblanza un poquito, nada más para decir lo más importante. Así es que qué bueno que te escuché para poder hacer esos cambios. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, pero sobre todo a todos aquellos que confían y que les interesa mucho escuchar lo que tenemos que decir. A mí me pidieron que hablara específicamente los objetivos del desarrollo sostenible y eso es lo que voy a hacer, aunque es muy importante para mí empezar diciéndoles que me interesa muchísimo utilizar un vocabulario que sea fácil y manejable para todos nosotros, porque aquí habemos muchos maestros y habemos muchas personas que sabemos hablar en diferentes idiomas, pero lo más importante es saber hablar para poder llegar a las personas que nos interesan y sobre todo que nos interesa que nos entiendan. Los objetivos de desarrollo sostenible
fueron hechos, vamos a empezar desde hace 50 años para acá. Ustedes saben perfecto que la organización más importante que tiene el planeta, que es la ONU, fue hecha o lograda después de la segunda cruenta guerra mundial que tuvimos. Y después de eso, ante el crecimiento global y ante todo el contacto global que teníamos y todas las secuelas que habían dejado las dos guerras enormes mundiales, salió a este organismo internacional comandado pues por países que habían estado involucrados en la guerra, pero ellos necesitaban hacer mucho más que nada más estarse involucrando en movimientos, pues digamos, de terrorismo, de movimientos sociales y sobre todo hacer al ser humano como consciente de lo que el planeta estaba necesitando. Fue hasta hace 50 años que voltearon a ver a la sociedad como parte de, y empezábamos a vivir cambios sociales que eran drásticos, cambios en el planeta que eran drásticos y evidentemente había que hacer algo que fuera rápido, que fuera entendible y en donde todos pudiéramos involucrarnos y tuviéramos la responsabilidad de lograr cambios. Hasta el año 2015, hace 5 años, nos dimos cuenta que esas, pues digamos, directrices que había mandado la ONU no estaban siendo suficientes. Y de ahí se dieron a la tarea de juntar a los países del mundo, que son 194, realmente 195, pero el Vaticano funge como supervisor, no es tanto un país que se haya involucrado, sino como supervisor, que es muy importante, no en un tema religioso, pero sí en un tema pues de ética, que podía plasmar también, y tenía derecho a hacerlo, todas sus ideas. Así es que se organizan estos 194 países y cientos y cientos y cientos de personas en diferentes países del mundo se sentaron en foros para entregarnos a la sociedad en el mundo lo que necesitábamos hacer para ver realmente un importante cambio en 3 vertientes. La primera, la económica; la segunda, la ambiental; y la tercera, la social. Y de ahí se derivan 17 reglas o 17 pasos o 17 números o 17 situaciones, evidentemente todas igual de importantes, para poder luchar contra una simple y llana finalidad, que era terminar con la pobreza en el mundo. Eso es definitivamente la más importante. Terminar o erradicar la pobreza extrema, luchar, por supuesto, contra la desigualdad y contra la injusticia, de la cual muchos países todavía siguen sufriendo, y luchar también contra el cambio climático, que sin lugar a dudas preocupa hoy a tantas y tantas personas, incluyéndome a mí. Yo no creo que sea un momento de reflexión. Yo creo que ya vamos tarde. Me uno a todos los personajes que levantan la voz y dicen cada día o cada segundo que pasa hemos de hacer más de lo que estamos haciendo hoy, porque definitivamente todos los esfuerzos son pocos, y son pocos cuando se une a ello el tema de la economía. Sabemos perfecto que hay países que rigen la economía del mundo. Me llama muchísimo la atención que estemos muy atentos a ello, pero sin embargo esos son los países que distan mucho de hacer cambios o de querer compaginar con los organismos internacionales que están pidiendo a gritos que se haga algo por el bien del planeta, por el bien de la sociedad o por el bien de los más desvalidos. Yo no sé si ustedes sepan, pero somos casi 7,000 millones de habitantes. Se dice poco, pero somos muchísimos. Y en el mundo estos países a los cuales hago referencia, entre ellos China, que pronto pasará a ser el más importante o finalmente el más, pues digamos que el más rico, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Japón, la India que se ha visto muy favorecido también con todos los cambios y que hoy está encaminado a formar parte de los países más ricos del mundo, pues generan un total de 125 billones de dólares al año. Si viviéramos en un mundo justo o en un planeta justo, hablaría de que cada persona que pisamos el planeta estaríamos recibiendo anualmente un total de $17,000 anuales. Lo triste de esto es que es muy poco el porcentaje de seres humanos que son dueños de las grandes ganancias, de las grandes empresas, de las grandes paraestatales. Y desgraciadamente, muy poca la gente que puede acercarse a recibir los frutos de esas grandes llamadas empresas. ¿Cuáles son estos puntos, estos 17 puntos que han hecho este inmenso cambio en este paradigma que hemos tenido que vivir y en el cual hemos tenido que involucrarnos? Y tendrán que involucrarse todas las personas que no saben de ello. Estos 17 puntos igualmente importantes, todos, son los siguientes. El primero es el fin de la pobreza, erradicación de la pobreza total. El segundo es hambre cero. Es importante para mí hacer un comentario a raya de esto y que sabemos que el 50% de los alimentos que se producen en el mundo van a la basura. Si esto lo adherimos a la necesidad que tiene África, por ejemplo, América Central, de alimento para terminar la hambruna, pues se habla de muchísima desigualdad que no hemos podido erradicar. La tercera, igual de importante, es salud y bienestar. Por supuesto, hemos visto en estos pasados 4 meses unos cambios importantísimos. En México, pues nos llegó esta pandemia muy mal ubicados, nos llegó con unos problemas enormes de salubridad y ahora hemos tenido que sacar la casta de donde se ha podido para poder darle frente a la situación de salud más delicada que hemos vivido en los últimos años en el mundo. Es ahí donde nos damos cuenta que tenemos que voltear a ver situaciones para poder lograr que los que son más, digamos, los que están más lejos de poder vivir estos beneficios puedan acceder a ellos. La gente hoy está muriendo en los nosocomios que tiene que ver con el federalismo y eso es muy triste. O sea, verdaderamente nos está agarrando en un momento muy delicado la pandemia. La cuarta es la educación de calidad. Aquí es muy importante para mí apuntar que hay un estudio del Banco Mundial que dice que es muy, digamos, es muy entendible que el capital humano de todos los países pueda acceder a la educación más importante, que es la de los más pequeños, la de los niños. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dicen? Tienen una encuesta y tienen unas gráficas que dejan muy claro que el niño que es bien educado el día de hoy podrá acceder a tener una vejez digna. Si nos quedamos como hoy estamos, podemos entender que un niño que va a ser adulto y va a cumplir 40 años no pueda acceder a los servicios más importantes, por ejemplo, el de la salud. Por eso hacen énfasis los sabedores y los expertos en el Banco Mundial que lo más importante que tiene un país es su infancia y hay que meterle todo lo que puede en inversión para tener una educación de calidad. Un niño que tiene una educación de calidad presuntamente va a ser un adulto
que pueda sacar adelante dignamente su vejez. La quinta sería la igualdad de género. Cómo hemos estado luchando contra ello y parece ser que todavía nos faltan años para lograrlo. Hay muchas organizaciones mexicanas, hay muchas organizaciones internacionales que están haciendo énfasis en que es muy importante que la mujer pueda acceder a trabajos en donde pueda ser valorada igual que lo es el hombre. Hasta hoy, por desgracia, no lo hemos conseguido, pero seguimos trabajando en ello y creo que muy pronto podemos ver una equidad y una igualdad entre hombres y mujeres, porque finalmente mucho de lo que viven las familias el día de hoy es precisamente llevado por las mujeres de México. Yo me siento muy orgullosa de serlo, igual que muchas compatriotas mías que luchamos por la igualdad y sobre todo por la equidad entre hombres y mujeres, y que no quitamos el dedo del renglón para que el día de mañana podamos ser tomadas en cuenta en papeles o en trabajos en donde dignamente podamos representar la labor o el estudio que hemos hecho o hemos llevado a cabo durante tantos y tantos años. La sexta es agua limpia y saneamiento. En México es mucha la gente que tiene que acceder al agua que está contaminada, por ejemplo, en los ríos, precisamente por empresas que contaminan, que avientan sus desechos a los ríos y echan a perder toda esa agua que llega a comunidades indígenas. Ese es un punto muy importante para la Organización Mundial, para la ONU. La séptima sería energía asequible y no contaminante, como es el carbón. La octava sería para mí importante, la octava es trabajo decente y digno. ¿Cuántos niños sabemos que siguen trabajando en la calle? Hemos dado varios pasos atrás desde que empezó este gobierno. Volvemos a ver en la calle a niños trabajando, vendiendo dulces, alejados de la educación, a migrantes que están saliendo de sus espacios y de sus ciudades buscando seguridad y que vienen aquí atados de manos sin saber qué hacer y que no pueden acceder a un trabajo digno precisamente porque no forman parte de una sociedad como es la mexicana. A mí la que más me interesa, como dije al principio, es la infancia. Vemos a niños todavía trabajando en minas, con sus deditos rascando para poder sacar minerales o piedras. Vemos a niños esclavos de la terrible trata de personas, de la terrible explotación sexual. Hoy vemos a redes sociales involucradas, por ejemplo, en la venta de pornografía. Todos esos son detalles y son puntos que son muy importantes a tomar en cuenta en este octavo punto de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero para mí, que defiendo a la infancia, este es uno de los más importantes. Ya habíamos avanzado con la ley del 2015, habíamos llegado a la conclusión de que las procuradurías no deberían permitir que los niños estuvieran en la calle sin tener acceso a educación, sin tener acceso a una vida digna, sin tener acceso a alimento sano. Y hemos echado unos pasos para atrás porque nos han quitado pues muchísimo de lo que habíamos logrado. Paso al siguiente punto, que es el 9, y aquí habla de una industria, innovación e infraestructura que sea pareja en todo el mundo. Y bueno, ese no es un punto que yo la verdad conozca, así es que paso al siguiente, que es el número 10, que es la reducción de las desigualdades entre todas las secciones y en todos los sectores sociales de todos los países, no importando la raza, no importando la nacionalidad, no importando la creencia, no importando en lo que creas, no importando tus preferencias, pero que todas las ciudades del mundo, todos los municipios de los países puedan tener acceso a comunidades sostenibles. La 12, que es una producción
y un consumo saludable. Esto es muy importante porque nos hemos dado cuenta que hay muchos seres humanos que acceden, por ejemplo, al alimento de una manera, digamos, injusta. No toman lo que se necesita, sino lo toman con voracidad. Es ahí donde entra el tema de que hay muchísima comida que se desperdicia. Es muy importante, por ejemplo, tomar el tema y ponerlo como ejemplo de cuando supimos que venía la pandemia y veíamos a cientos de personas en los súpers, en los grandes súpers, cargando, por ejemplo, papel de baño. Llamaba la atención porque pensábamos que, o pensaban, no caí yo en ese pánico, pero pensaban que todo se iba a terminar, que no íbamos a tener acceso a nada. Iban de una manera ruidosa, injusta, a cargar todo para llevárselos a sus hogares sin pensar en los demás. Eso habló de una sociedad, por supuesto, egoísta, de seres humanos que piensan en ellos y no en los demás, y quizás por eso estamos muy atorados en poder avanzar. El número 13 es la acción por el clima. Escuchamos todo el tiempo hablar de que los bosques se están terminando, de que los mares se están derritiendo, de que los animales que proceden de los mares más alejados, de los deshielos, pues están terminando. Y esto es muy preocupante. ¿Qué estamos haciendo por ello? Quizás nosotros mucho, pero es muy importante tomar en cuenta que en las estadísticas se dice que en muy poco tiempo va a haber más basura en los mares que animales, que peces para poder comer. Realmente no estamos llevando a cabo una acción que sea premonitoria. Estamos acabándonos todo sin el temor de que el día de mañana no pueda haber o no podamos acceder más a ello y dejar a las nuevas generaciones sin alimento tan importante como es el marino. Esas son las acciones del clima. Yo, por ejemplo, me pregunto y pregunto a las personas a las cuales tengo oportunidad de acceder cuando doy conferencia y les hago una pregunta, un cuestionamiento. ¿Qué te dice un árbol cuando lo abrazas? Lo que te dice un árbol cuando lo abrazas es: dame respeto y yo te daré oxígeno. ¿Qué te dice la tierra cuando la tocas? Te dice: aliméntame, que yo te daré alimento. Estamos quemando nuestras tierras y, por supuesto, estamos talando nuestros árboles. Y podría seguirme a dar muchos ejemplos, pero me quedo haciendo esta reflexión que nos dice también el mar cuando lo atascamos de aceite, de petróleo, de gasolina, de turistas, de gente que va como desbandada a pescar tiburones para sacar aceite, a personas que van al Amazonas a cavarse el bambú, por ejemplo, cuando tantos productos que no necesitamos están hechos de bambú, pero estamos dejando a los osos sin ese tan importante alimento. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer los ciudadanos día a día. ¿Qué estoy haciendo yo por el clima? El 14 viene muy de la mano, que es la vida submarina. No van separados la acción contra el clima o la acción por el clima para salvar nuestro clima y la vida submarina. La 15 o el 15, que es la vida del ecosistema terrestre y la reforestación. Tal cual lo que les venía comentando. De una manera irracional, hay personas que prenden fuego en los bosques, ocasionando con ello grandes destrozos. Lo acabamos de ver en Australia y es algo que nos tiene que preocupar, sin lugar a duda, a todo el mundo. Y nos tiene que preocupar a todo el mundo porque, sin lugar a duda, todo lo que se quemó era parte del ecosistema que nos da oxígeno y nos alimenta. El 16 es para mí el más importante por esa especialidad que estudié en cultura de paz y tiene que ver
precisamente con paz, justicia e instituciones sólidas. En México tenemos una constitución, pero específicamente el artículo 1 habla de que es el gobierno el que nos tiene que permitir que todos nuestros derechos humanos sean cuidados y podamos tener acceso a ellos todas las personas que nacemos en este maravilloso país. No nada más tenemos acceso a tener una vida digna económicamente hablando, sino una vida digna en cuanto al ambiente, en cuanto a la naturaleza, y también una vida digna sin violencia, hablando de social. ¿Qué está sucediendo? Pues estamos dando pasos para atrás. Quiero dejar claro que no tengo absolutamente nada en contra de este gobierno, ni de ningún gobierno, jamás. Me he metido yo con los gobiernos, visto mucho de ser política, soy una activista social, pero sí sería muy bueno tocar las puertas otra vez, aunque las organizaciones sociales hoy tenemos las puertas cerradas, para que volteen a ver lo que está sucediendo, por ejemplo, con los niños y niñas de nuestro país. La justicia y la paz, por supuesto, vienen de la mano. Hasta el 2018, el 72% de todos los proyectos que teníamos hacia la activación de estos objetivos de desarrollo sostenido que tenemos que resolver para el 2030, nos llevaban a un buen destino. Hoy hemos echado unos pasos para atrás que nos debe preocupar severamente. Este número 16, que habla de la paz, de la justicia y de instituciones sólidas, hablan de que tenemos que tener una sociedad pacífica y una sociedad inclusiva, en donde nadie quede afuera, en donde todos caminemos de la mano, en donde todos tengamos los mismos accesos, los mismos derechos a la salud, a la educación, a una vida promotoria y una vida digna. Que el federal, que el ejecutivo voltee a vernos como unas personas dignas y a las cuales podamos darles acceso a todas las personas, a todo aquello a lo cual se nos tiene que dar por derecho. Estoy convencida de que el caos lo arma el ser humano. Por supuesto, no lo arma el planeta, no lo arman los mares, no lo arman los animales. Lo armamos los seres humanos y nos tenemos que dar cuenta de ello. Tenemos que relacionarnos con aquello que nos permita poder hacer un cambio, no nada más en nuestro diario vivir, también en nuestro diario pensar. Hoy está muy de moda decir que uno viene al mundo a ser feliz. Y yo tengo mis grandes dudas, porque estoy convencida de que no vine al mundo a ser feliz. Vine al mundo a hacer las cosas bien, a pensar no solamente en mí, pensar en los demás. Tengo que aprender a declararme empática en el respeto. Empática en el respeto a lo que piensen y digan los demás. Tengo que aprender a respetar ideologías, pero sobre todo tengo que aprender a respetar mi planeta y lo que lo forma. Todo aquello que lo forma. La única manera de hacerlo es hacer conciencia, es ir tocando puertas, hablando con cada una de las personas que tenemos enfrente y convenciéndolas de que es la unidad lo único que va a poder sacar adelante esta sociedad. Vamos tarde en cuanto a la implementación
de los 17 objetivos. Vamos muy tarde. Tenemos solamente 5 años para entregar señales al planeta o al universo de lo que hemos hecho o cómo lo hemos planteado. A mí me preocupa muchísimo que ayer escuché, dentro de los últimos 6 meses, que el Congreso de la Unión llamaba a todos los diputados a ponerse en orden en cuanto a los 17 objetivos. Tenemos 1 año y medio perdido. Vamos con una carrera hacia atrás como los cangrejos. Pero no podemos estacionarnos y echarle la culpa de todo al gobierno o pensar que en algún momento van a reaccionar o van a hacer las cosas. Yo creo que esto tiene que ver también con sociedad, como tiene que ver con empresas, como tiene que ver también con el gobierno. Hagamos lo propio. Si en nuestro camino está la manera de aprender, por ejemplo, de separar la basura, si podemos como ciudadanos entender que tenemos que ayudar a los que fuman a no tirar las colillas en las calles, a los que manejan a que no abran las ventanas y tiren los plásticos en los caminos, tenemos que educar a los niños para que ellos respeten de todas formas todos estos principios y todos los principios que van a unirse o van a sumarse a todas estas situaciones que nos lleven para tener un planeta que podamos heredarles a los que vienen detrás. Yo veo mucho joven involucrado y eso me encanta, pero necesitamos más fuerza de ustedes porque finalmente son los que pueden hacer los cambios. No tanto el adulto que está cansado, el adulto mayor al cual tenemos que voltear a ver para sumarlo. También ellos tienen derecho a tener una educación, también ellos están involucrados con los cambios. Pero tenemos que saber que cada vez, por ejemplo, que queremos cambiar un celular, hay muchísima basura detrás y hay mucho desperdicio detrás. Estamos tratando siempre de estar a la vanguardia. Estar en la vanguardia nos permite no estar en camino de los objetivos del desarrollo sostenible. Un solo celular contamina muchísimo el planeta. Un solo celular. Así es que pensemos antes de hacer cualquier cosa. Razonemos antes de dar cualquier paso. Razonemos, porque estamos en un buen momento, antes de que sea demasiado tarde. Yo quisiera saber si hay una pregunta, si alguien quiere hacerme alguna pregunta, o si quieren intervenir, me encantaría saber qué es lo que piensan, para poder intercambiar opiniones y raciocinios. Nada me gustaría más. ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí, Juan Ángel? Eso, ahí viene. ¿Qué tal, maestra? No tenemos preguntas. Hay algunos comentarios, hay felicitaciones, hay saludos. Doctora Isabel González Añada manda saludos, pero no, hasta ahorita no tenemos preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, bueno, pues estamos en el momento para lograr tener una comunicación. Así es que vengan las preguntas. Para mí es muy importante saber qué piensan y sobre todo saber qué están haciendo en comunión a los 17 objetivos. Si alguien quiere hacer algún comentario, también les agradezco muchísimo. Aquí estamos para escucharlos. ¿Alguna pregunta tú, Juan Ángel? Pues, maestra, yo coincido plenamente con lo que dices. Tengo formación en abogacía y derechos humanos. Me encuentro en condiciones similares a las tuyas como defensor.
criticando un poquito al gobierno, no como político, no lo soy, pero sí como defensor de derechos humanos y coincido plenamente con lo que dices. Estamos muy atrasados, maestra. Te agradezco los comentarios y que refuerces lo que pensamos al menos desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, en que estamos atrasados como los cangrejos, como decías, pero bueno, esperemos vayamos avanzando con colaboración de personas tan extraordinarias como tú y desde luego con nuestra Asociación Despertares de Derechos Humanos, que siempre seamos un realce para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Más que una pregunta, es un Es comentario. importante para mí dejar claro que pues nos están quitando una Comisión de Derechos Humanos que evidentemente hizo muchísimo trabajo y que nos costó muchísimo trabajo construir desde hace 30 años y que hoy, bueno, pues se encuentra fuera del camino, fuera de la directriz y hemos tenido los defensores de derechos humanos como tú que salir al frente para poder seguir defendiendo lo que es defendible y tenemos que conseguir lograr que muchas personas que no pueden tener acceso a la voz lo hagan a través de nosotros. No podemos quitar el dedo del renglón. En mi caso personal, para mí es muy complicado porque antes tenía una plataforma que era el DIF y la Procuraduría del DIF para poder acceder a los niños que eran violentados y hoy pues ya no la tengo. Entonces tengo que hacerme pues de las herramientas que pueda sacar, de donde pueda sacarlas precisamente para poder seguir ayudando a los niños y a las niñas. El tema, por ejemplo, del fin de la pobreza, que es el primero y para mí el más importante y para muchísimas personas el más importante, para la ONU el más importante y que de hecho está avanzando porque si hablamos de la pobreza que había hace 30 años a la pobreza que hoy hay, pues es sin duda otra completamente distinta, inclusive en África subsahariana, que tú sabes que ahí es donde más alimentos se necesita mandar. Hoy ya no lo vemos como antes. Yo me acuerdo, pues de muy pequeña que me mandaban fotos de niños que estaban completa y totalmente desvalidos, con enfermedades graves, no tenían acceso absolutamente a nada y quedaban muertos como es muerto un pajarito. Hoy ya no lo vemos. O sea, sí ha habido cambios que son sustanciales, que están a la vista y que podemos darnos cuenta. Pero lo importante es qué padre lo que está haciendo el mundo y qué orgullo formar parte de este planeta. Pero ¿qué está haciendo México? ¿O qué estoy haciendo yo en mi municipio? ¿Qué estoy haciendo yo en mi entidad? ¿Y qué estoy haciendo yo en mi círculo más cercano, que es mi tribu? Que son mis hijos, cómo los estoy educando, qué les estoy ofreciendo para que cada día sean mejores y que puedan en un momento dado ser ciudadanos dignos en este planeta. Maestra, tenemos una pregunta. Nos dice Laura Uribe, mencionaba que tenemos 5 años para cumplir los objetivos. ¿Qué probabilidad existe de lograr la meta? Muy poca. Mira, en el 2015, en la primera reunión que se tuvo después de empezar a hablar de estos objetivos, nos dimos cuenta, o se dieron cuenta que había que empujar todavía más. Tenemos 5 años, realmente tenemos 9 años para llegar, pero son 5 años en los cuales tenemos que dejar plasmado qué es lo que queremos, porque los siguientes 4 años va a ser de trabajo imparable. En los siguientes 4 años ya no va a haber vuelta de hoja. En los últimos 4 años para llegar a los objetivos del 2030, teníamos ya que haber caminado perfecto, o sea, tendríamos ya que estar viviendo los resultados de un trabajo hecho que se reflejaba exitoso. Pero repito, hoy estamos como el cangrejo. Hoy hemos retrocedido bastante porque con el tema de la pandemia y sobre todo con el tema del cambio de gobierno y sobre todo con el tema del embate a la corrupción, que nos estamos preocupando mucho más por quién se robó el dinero, a por quién está trabajando para que esto funcione mejor, pues entonces estamos como los cangrejos y un poco ciegos, no estamos queriendo ver. La preocupación es que los firmamos. Todos los convenios que tenemos o que tiene el mundo mediante el organismo internacional que es la ONU,
México los ha firmado y los ha ratificado. El asunto es que no los respetamos y el asunto es que no hacemos nada por avanzar. Y si hacemos, hacemos muy poco. Entonces, Maestra, no, perdón, adelante. viene. En tu opinión, ¿qué necesitaríamos para recuperar a la comisión? La Comisión de Derechos Humanos, Sí. en mi opinión, en este momento no podemos hacer absolutamente nada. Se está haciendo lo oportuno, que es lo legal. Uno de los amparos salió positivo para nosotros y vamos a ver cómo trasciende. Pero en este momento esa comisión está en stand-by, esa comisión está trabajando, pues bueno, en el beneficio de las personas que no están defendiendo los derechos humanos o está trabajando, pues obviamente en un 15% de lo que estaba, ¿no? Pero en ese momento no podemos hacer nada. Lo que sí podemos hacer es tú y yo como ciudadanos y todos los que nos escuchan que defienden los derechos humanos, pues salir a la calle a seguir haciendo lo que sabemos hacer, defender a los que menos pueden hablar. Vivimos en un mundo globalizado de derechos humanos también, afortunadamente. Como mencionabas hace un rato, fueron varios países que suscribieron los ODS, entre ellos México. Estamos obligados pero también estamos sujetos a ese mundo globalizado de intenciones o de intereses políticos, de intereses gubernamentales, de intereses, desde luego, en derechos humanos. ¿Qué crees que a nivel internacional pudiéramos hacer para reforzar esta lucha en derechos humanos? Yo sé que tenemos los mecanismos legales como la Corte Interamericana a nivel regional o la Comisión en primera instancia, pero desde nuestra trinchera como defensores de derechos humanos, ¿qué podemos hacer, maestra? La Corte Interamericana nos apoyó cuando levantamos la mano en contra de lo que había hecho el Senado de la República. La Corte Interamericana sabe perfecto la situación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por supuesto ha volteado a ver, levantó la voz en su momento y definitivamente, pues como todo, ¿no? Para poder avanzar necesitamos esperar y todos tenemos muchísima prisa porque en cuestión de derechos humanos, pues el tiempo es tarde, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que seguir los pasos y sobre todo, pues los tiempos que son pertinentes para poder saber en qué vamos a quedar y cómo vamos a llegar al final, pues de esta batalla que tenemos que librar todos los defensores de los derechos humanos. Entonces, yo estoy muy contenta porque en la ONU, tenemos un gran representante que es Juan Ramón de la Fuente, tú lo sabes. Si me dices qué podemos hacer internacionalmente hablando, pues yo estoy muy confiada. Ahorita te acuerdas que estamos en el Consejo de Seguridad. Eso nos Sí. da una plataforma maravillosa. Confío en que no todo lo que hay en el gobierno es malo. Tenemos un personaje también que se llama, que se apellida Ebrard, que es nuestro representante internacional y él ha hecho muchísimo trabajo. Es un personaje que yo humildemente y personalmente admiro porque ha podido sacar la casta adelante y ha podido sacar las situaciones delicadas adelante. Pero Juan Ramón de la Fuente y Ebrard juntos, sin lugar a dudas, son una gran mancuerna. Yo espero que ellos duren en esos lugares mucho tiempo porque están sacando el tema de los derechos humanos y sobre todo la imagen que queremos darle al mundo, que tiene que ser positiva, porque eso nos ayuda también a traer inversión y eso nos ayuda también a que el mundo nos vea de una forma diferente. No nos podemos quedar estancados en que somos un país violento, que somos un país irracional, que somos un país corrupto, que somos un país sucio. No nos podemos quedar estancados ahí. Tenemos que cambiar esa imagen a como dé lugar, porque México es mucho más que eso. México es mucho, mucho, mucho más que eso. México es un gran país formado por personas que hoy parece ser que no tienen conciencia, pero nada más hace falta despertarlos un poco y que se hagan responsables de sus actos para que podamos salir adelante con una imagen clara, tenue y limpia de lo que somos muchos mexicanos en su inmensa mayoría. Okay. Maestra, no sé si haya algo más que tengas que compartirnos.
Creo que ya no hay más preguntas. Nada, estoy muy, muy contenta de estar con ustedes. Es un placer y un honor trabajar con organismos como el de ustedes porque necesitamos cada día más gente que se sume, gente que hable por aquellos que necesitan hablar, gente que se promulgue, gente que salga a la calle a decir que no está de acuerdo o que sí está de acuerdo, también se vale, pero sobre todo gente que hable pues la bandera de la paz y la bandera de la dignidad. Necesitamos unirnos para poder salir de esto que nos viene sin lugar a dudas a complicar mucho a todos por la falta de oportunidades que estamos viendo, que están plasmándose después de la pandemia, pero definitivamente vamos a salir de esta porque confío plenamente en que México es mucho más que quejas y mucho más que corrupción. Somos muchísimo, muchísimo más que eso. Sobre todo, pues somos dignidad y somos amor. En Despertares Derechos Humanos nos captamos de ser un organismo plural, sin ningún tipo de inclinación hacia ningún punto, sino enfocado en el humano, en la persona como tal, y por tal te ofrezco también, a nombre de Despertares Derechos Humanos, todo nuestro apoyo para tus causas, para colaborar con las fundaciones que presides. Sería un honor para nosotros, estoy seguro. Ojalá pudiéramos colaborar más con ustedes y va a ser un honor para nosotros que haya reciprocidad, tanto de Despertares hacia las fundaciones que presides, como de ustedes hacia acá. Están las puertas abiertas. Las organizaciones que presido están hechas, formadas por grandes personajes. La de Escolas, que es la de Papa, pues por un amigo queridísimo que es Héctor Sulaimán, que a lo mejor ustedes lo conocen ya. Lo tuvimos hace unos días aquí también. Bueno, el hijo ¿qué te digo? Es un tipazo, gran amigo. Y hombres como ellos, como él y como su hermano, pues son hombres que inspiran, ¿no? Y después la Fundación Ser de Paz, que está hecha también por dos personajes, Renato Hernández y Pedro, mis compañeros que trabajan día a día para involucrarse en todos los temas que tiene que ver con cultura de paz, que andan como yo capacitando a gente para que hablen pues de dónde viene la cultura de la paz, pero sobre todo de dónde viene la educación emocional. Algún día nos veremos para hablar de educación emocional a todas las personas que ustedes tienen en sus redes, porque eso es lo de hoy. Y finalmente la educación emocional te lleva a ser estoico, te involucra en la filosofía y te dice que verdaderamente necesitas ser legítimo y ser una persona congruente en lo que piensas, en lo que dices, en cómo actúas, para poder ser un ejemplo a los tuyos. Y si eres un ejemplo a los tuyos, pues puedes compartir lo mejor de ti con aquellos que están enfrente de ti y ayudarlos a crecer de esa manera. En fin, hay muchos temas. En esta ocasión me tocó hablar de los objetivos, específicamente del tema de la justicia y de la paz, y espero que les haya quedado muy claro en este idioma sencillo que trato de utilizar para que todo mundo nos entienda. Por supuesto. Pues de nueva cuenta, Despertares de Derechos Humanos, Casa de Defensores es tu casa. Te doy las gracias a nombre de todos sus integrantes y cuando gustes aquí tienes las puertas abiertas. Muchísimas gracias y un abrazo sororario a todos y todas. Un fuerte abrazo, excelente noche. Hasta luego. Hasta luego.